Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Ricardo, al clúster, al Colegio de Ingenieros y también a Bioeconomic por haber tenido esta iniciativa, esta jornada y habernos invitado a Casas In-House. Decimos Casas In-House y no In-House pues para no liarla, ¿no? por cómo se aparece aquí. Yo soy Santiago de la Guardia, el director de operaciones de Casas In-House. Casas In-House es una empresa que se dedica a la construcción industrial modular, ¿vale? Casas modulares. Es una empresa fundada en 2013, hace ya 9 años, por los hermanos Sergio y Rubén Navarro, que son arquitectos. Tenían un despacho de arquitectura y, bueno, y quisieron ir más allá del diseño, ir a la ejecución de las casas, ¿vale? Esta empresa, pues, la tenemos ubicada en Almusafes, la fábrica. Tenemos allí el despacho de arquitectos y lo que es la nave de producción, porque ahí es donde producimos las casas. Tenemos más de 115 casas implantadas, principalmente en España, en la geografía nacional, pero también, desde luego, en las Islas Baleares es un destino muy habitual de nuestra producción. Y ya estamos, de alguna forma, impulsando la internacionalización. Ya tenemos una casa implantada en Nantes del año pasado y tenemos un par de proyectos en París también para construir. Bien, la construcción modular y la economía circular tiene muchísimo que ver. Y voy a intentar transmitirlo así, ¿no? Algunos datos de la construcción para relacionarlo con la economía circular. Nuria Matarredona antes ha dado algunos datos, coinciden bastantes, es decir, todo lo que es datos del 14, da igual, pero en Europa, ¿no? El 50% de los materiales extraídos tienen que ver con la edificación, con la construcción, el 50% de la energía utilizada, tanto en lo que son los procesos constructivos como en la operación de los edificios, también es un 50% el que se lleva el sector de la construcción. El agua consumida un 25%, los residuos generados un 25%, y si hablamos de emisión de CO2, como uno de los gases más importantes de efecto invernadero, pues el 38% también es el responsable de la construcción, ¿no? Con lo cual son números que desde luego invitan a la reflexión, invitan a la acción, porque, pues bueno, pues son números de gran envergadura, ¿no? Si hablamos de residuos de construcción y demolición, pues también la edificación se lleva el 71% frente a que a la obra civil es un 29%, y el 50% de los residuos de construcción y demolición, pues el 54% han sido enviados a vertederos, o sea, poco reciclaje, ¿no? Si hablamos de productividad, que también tiene mucho que ver con la economía circular, pues un informe de McKinsey, una consultora americana, del año 2020, es decir, estaba dando pues unos datos pues también importantes cuando hablamos del sector de la construcción. El 13% del Producto Nacional Bruto mundial es del sector de la construcción, ¿no? Y si hablamos de productividad, ahí abajo hay una gráfica, ¿no?, en pequeñito. Vemos que la línea roja es la evolución en los años de la mejora de la productividad en estas últimas décadas en el sector de la construcción, mientras que la línea blanca está trazando lo que es la mejora de la productividad en el sector de la fabricación, de la producción, el sector industrial. Vemos que hay un diferencial importante en términos de mejora en el sector de la construcción comparado con otros sectores productivos, ¿no? La construcción industrializada y la construcción modular industrializada. Todos sabemos lo que es la construcción tradicional, la obra en la edificación. La construcción industrializada, y de esto hemos estado hablando durante toda la tarde, pues es aquella que utiliza muchos componentes prefabricados que se han realizado de una manera industrial en fábricas. Hemos estado hablando y viendo ejemplos como baños prefabricados o componentes como las cisternas, son componentes prefabricados que se hacen en fábricas, ¿no? Y todos estos componentes se llevan a la ubicación donde se va a construir. Esto es la construcción industrializada. Ahí se mueven pues con camiones estos componentes, y en la ubicación pues también se llevan materiales, van los operarios de producción, los trabajadores de la construcción, van los arquitectos, aparejadores, en fin, todos se van a la obra pues para hacer la casa en la ubicación.
La diferencia con la construcción modular industrializada, porque la construcción modular, de alguna forma, es un segmento por el tipo de producto de la construcción industrializada, la diferencia fundamental es que el 95% de la casa o de la vivienda o del edificio se hace en la fábrica, en la misma fábrica. Esta es la diferencia fundamental, ¿no? Y ese producto, porque al final las casas son productos o lo serán en un futuro no muy lejano, se lleva a la ubicación que ya está la cimentación realizada para montarlo y ensamblarlo. Esa es la construcción industrial modular, en la que se marca mucha diferencia si hablamos también en términos de economía circular, ¿no? Aquí los materiales, los componentes, todos los instaladores, todos los que participan en la construcción van a la misma fábrica, trabajan con un esquema y trabajan de acuerdo a un sistema productivo definido. Los arquitectos, en nuestro caso, los arquitectos y los operarios de producción están en la misma fábrica y se finaliza el producto y se mete en unos transportes, se ponen unas góndolas y se lleva y se ensambla en la ubicación. Esta es la diferencia fundamental. Entonces, bueno, la economía circular, hemos estado hablando también durante toda la tarde, ¿no? Nuria Matarredona lo exponía muy claramente al principio con esos planes 2030 y 2050. Bien, la economía circular del modelo tradicional lineal de extraer material, producir, usar y tirar, que ese es el clásico, pues bueno, se centra fundamentalmente en las dos centrales, ¿no? Producir y usar, minimizando el extraer materiales, utilizar menos recursos y tirar, desperdiciar, ¿no? Y para ello la estrategia de las 3 R's, ¿no? Que son las muy conocidas: reducir, reutilizar y reciclar. Me gusta representarlo así porque creo que es magnífico, ¿no? Pues para el modelo circular es la estrategia para acometer estas mejoras en términos de sostenibilidad, ¿no? Y con esta numeración y en este orden, 0, 1, reducción, primero hay que reducir, segundo hay que reutilizar y tercero hay que reciclar e intentar no llegar al cuarto punto, que es el tirar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la construcción modular a esta estrategia de las 3 R, si me permitís llamarlo así? Pues en la primera, que es reducir, pues vamos a hablar de Lean Manufacturing, que a muchos os sonará, y vamos a hablar también de, permitidme decir, herramientas BIM, ¿no? Que hemos estado tratando durante toda esta tarde, ¿no? Luego iríamos a la reutilización, y para eso hablaremos de un diseño estratégico de los productos, es decir, un producto modular, ¿no? Y en el que vamos a poder entender o diseñar un ciclo extendido de la vida de ese producto. Y por último, el reciclar. Cuando fallan las dos estrategias anteriores, pues oye, antes de tirar está el reciclaje, utilización de aquello que no has podido reutilizar. Si vamos a hablar de reducir, como hemos dicho en primer lugar, a ver, lo que está claro es que tenemos que intentar utilizar los mínimos recursos necesarios para hacer nuestro producto, nuestro trabajo, nuestra tarea, ¿vale? De eso se trata la metodología Lean. Lean Manufacturing es una metodología de trabajo que nació en Toyota, en el automóvil, y que, bueno, se ha extendido a la industria, ¿no? De alguna forma, por ser constructores modulares industrializados, ¿vale?, tenemos y debemos adoptar estas metodologías de mejora continua, que es Lean, ¿no? La metodología Lean se basa precisamente en la reducción del desperdicio. 8 desperdicios son los que define Lean como los que hay que atajar mediante mejores prácticas, ¿no? Y ahí los tenemos representados, ¿no? Desde la sobreproducción hasta los retrabajos, hasta el talento humano, el tiempo dedicado de un operario, de un técnico, si no es productivo, es un desperdicio también, ¿no? Y otro de los temas que trata Lean Manufacturing es el aportar valor al cliente. No debemos hacer más ni menos de lo que espera el cliente por el trabajo o el producto o el servicio que le vas a dar. Porque al final, es decir, no te lo va a pagar el cliente. Y mucho menos el cliente te va a pagar aquel desperdicio que, por no ser eficiente o no tener un diseño óptimo o una ejecución óptima, estás tirando,
el cliente tampoco va a pagar tu desperdicio por no ser el mejor haciendo las cosas, ¿no? Con lo cual, aportar valor al cliente y reducir el desperdicio. Eso es el Lean y esa es la respuesta de la industria a lo que sería la parte de reducir, ¿no? Porque Lean Manufacturing, como BIM, como cualquier programa o metodología, requiere, pues bueno, una inversión en tiempo y en recursos, ¿no? Lean Manufacturing tiene muchas facilidades y de hecho nosotros lo estamos ejecutando si estás trabajando en una fábrica, en un entorno en el que están operarios y en este caso departamento técnico, que son arquitectos porque hacemos casas, están en la misma ubicación, las plantillas son estables, no hay cambio continuo de operarios o de proveedores y tenemos productos estandarizados. Entonces, en estas condiciones, Lean Manufacturing es fácilmente, digamos, implantable, pues porque tiene mucho que ver con cultura de trabajo. Si hablamos de reducir, la otra parte es BIM. Hemos estado hablando de las herramientas BIM. Por supuesto que son de gran ayuda. Y yo diría que muchísima ayuda en la fase de diseño, ¿no? En el momento en que estaba comentando antes la compañera, no decir, todo lo que hagamos en el diseño va a ser un ahorro en la ejecución. Si diseñas bien, si haces un diseño en el que piensas en reducir el desperdicio, pues evidentemente lo reducirás, ¿no? Con lo cual, ahí hablamos de los dos tipos de desperdicio en función del momento, ¿no? La ejecución, que es la última parte, y el diseño. Herramientas como Revit o herramientas como, pues hemos estado hablando de Zipe o de Presto, que son herramientas de la cuarta dimensión de BIM, planificación con Microsoft Project, etcétera, están aportando valor a la fase de diseño y están siendo más productivos. Nuestros arquitectos son más productivos con herramientas como Revit, que son superiores a CAD en términos de diseño y en términos de evitar pues, problemas en la ejecución luego, ¿no? Con lo cual yo diría que una sinergia de metodología Lean y de herramientas BIM, pues evidentemente nos lleva a una reducción, ¿no? Es decir, de recursos y un hacer más y mejor con menos, ¿no? Esto sería un poco el planteamiento en la parte más de operaciones, ¿no? Si hablamos de recursos, pues bueno, hablamos de reducir el consumo energético, agua o gases de efecto invernadero, pues en consumo energético nuestras casas todas tienen calificación energética A, que eso significa estar por debajo de 53 kilovatios hora por metro cuadrado construido al año, ¿no? Una de las casas en este momento que tenemos en producción de 200 metros cuadrados tiene la auditoría que tiene es de 13 kilovatios, haciendo números de 13 kilovatios comparado con una calificación C que podría estar en 100 kilovatios, kilovatios hora metro cuadrado año, estaríamos hablando que el ahorrar en energía no es solo sostenibilidad, es economía, ¿no? Estamos hablando de pasar de facturas de 4.300 euros a facturas de 600 euros al año, ¿no? Son ahorros energéticos del 87%. ¿Esto por qué? Pues bueno, pues porque al final en la construcción modular tenemos una mayor facilidad de ser más eficaces, sobre todo en la parte de aislamiento térmico, que es al final la reducción pasiva del consumo energético, ¿no? Nuestros métodos de trabajo en un entorno controlado, con un control de calidad turno a turno, pues te permite hacer un aislamiento térmico, no solo por la calidad del aislamiento, la lana de roca, la fibra de vidrio o aquel componente que pongamos, sino controlar la calidad de la estanqueidad y del buen sellado de estos aislamientos, ¿no? Aparte de que en todas las casas modulares que ponemos, pues tenemos recuperadores de calor, que hemos estado hablando, ha estado hablando esta tarde también un compañero, recuperadores de calor que te permiten evidentemente pues el mantener un consumo energético inferior, aerotermia, tenemos carpinterías metálicas con puentes térmicos, bueno, todo esto redunda en que, bueno, al final consumamos menos energía porque mantenemos las condiciones climáticas de la casa en mejores condiciones. En cuanto a agua, nuestra producción está basada en componentes secos, fundamentalmente. Algo de agua, evidentemente, tenemos, pero con mucha menor proporción que una construcción tradicional. Y en esto, pues bueno, importante que nuestros proveedores sigan abordando el sacar productos para la construcción modular que vayan
con el objetivo de la reducción del agua, ¿no?, en el consumo del agua. Y en cuanto a gases de efecto invernadero, pues nuestras casas también están con calificación A en términos de generación de kilos de dióxido de carbono por metro cuadrado y año. Estamos en 2 contra un nivel mínimo de 11. Y todo esto tiene mucho que ver con la huella de carbono de los materiales que utilizamos y la reducción de desperdicios que en nuestras producciones tenemos, ¿no? Tengamos en cuenta también que el transporte es un factor muy importante en este aspecto, por cuanto nosotros, pues bueno, concentramos la recogida de material en nuestra fábrica y luego hacemos un movimiento a la ubicación con los módulos en unas góndolas para luego hacer la implantación en la ubicación. Al final, los desplazamientos para certificaciones, de supervisión de arquitectos, etcétera, a la obra no se dan, los tenemos en la misma fábrica. Hay 31 peldaños exactamente desde el despacho de los arquitectos que está en el sótano a la planta de producción, que es donde estamos haciendo las casas, con lo cual las ventajas para el técnico y para el operario son importantes y se traducen también en generación de gases de efecto invernadero. La segunda R era la de reutilizar. Vale, la reutilización tiene como base un diseño estratégico del producto. La construcción modular la tenemos diseñada con materiales que puedan ser conectados y desconectados, ensamblados y desensamblados. Como ejemplo pongo ahí pues placas de hormigón que cubren cubierta y fachadas atornilladas a la estructura, no soldadas, sino atornilladas, con lo cual luego yo atornillo y puedo desatornillar sin ningún tipo de daño de radial de soldadura. Fachadas que están cubiertas con un aislamiento que es el panel de sándwich, también atornillado. Y fachadas ventiladas que pones el revestimiento cerámico con, pues bueno, con lo que son rastreles y enclavamientos mecánicos, ¿no? En cuanto a los módulos, nuestras casas están formadas por distintos módulos. Ahí hay una de las fotos de nuestra fábrica. Pues los módulos están unidos mediante pernos y tuercas, ¿no? Es decir, entonces yo los uno con unos pernos, atornillo, o sea, con la rosca, y en cualquier momento puedo desatornillar sin hacer ningún daño digamos, al producto. Incluso las conexiones eléctricas entre módulos las llevamos con conectores industriales, de los que son muy habituales en las industrias, pues para conectar máquinas con 16, 24 pines, ¿no? Es decir, esto te permite pues una desconexión entre módulos y una conexión muy rápida cuando vas a hacer la implantación. Hablando de reutilizar, también podemos hablar de la extensión de vida del producto, ¿no? Es decir, el caso típico cuando a uno se le queda la casa pequeña, ¿no? Es decir, pues lo que tiene de opciones es hacer una reforma y aumentar, si tienes metros cuadrados disponibles, y aumentar el número de habitaciones, o bien vender la casa y comprarte una que se adecue, ¿no? Y si tienes que trasladarte de ciudad, pues lo mismo, vender y comprar, ¿no? Bueno, se abre con la construcción modular, se abre más opciones, ¿no? Es decir, más que reformar, que todos sabemos que es, bueno, normalmente de coste y de tiempo incierto, ¿vale? Más que reformar hablamos de reconfigurar, porque como estábamos comentando, nuestros productos están ensamblados y podemos quitar un paño, desensamblar y haber solicitado un módulo nuevo y ensamblarlo de la misma forma que hemos tenido ensamblados los otros, ¿no? Con lo cual yo le llamaría más en el futuro una reconfiguración de la casa que una reforma, por lo limpio y lo predecible en coste y en plazo, que sería aumentar la superficie de una vivienda. O la otra es tan sencilla como, bueno, quiero trasladarme y no me quiero deshacer de mi casa, pues bueno, pues desconecto los módulos, contrato unos camiones y los vuelvo a conectar en la ubicación. Que esto ocurre en el mundo ya, en algunas partes del mundo, no en España. Pero es otra de las opciones que se puede dar. Con lo cual, estamos, desde el punto de vista de economía circular, extendiendo la vida de los productos, evitando llegar a un reciclaje antes, sino una reutilización de los propios productos. Y en cuanto al reciclado, pues sería la tercera R, ¿no? Pues, yo diría que el tener la producción en una misma fábrica te da las oportunidades mayores como para poder reciclar todo aquello que no has podido reutilizar, ¿no? Es decir, si pensamos hasta las cosas más sencillas como materiales de protección, despuntes de paneles de sándwich o despuntes de cualquier material de despiece que hagas en un paño,
todo esto, si estás en una obra y no lo tienes en una fábrica, pues es posiblemente más costoso el estar almacenando y recogiendo, paletizando y transportándolo a aquel origen donde tú quieras hacer el reciclaje, que si estás en una misma ubicación. Nosotros, cuando acabamos una casa, aquellos despuntes, aquellos, llamémosle, restos que tenemos, pues los gestionamos y los volvemos a utilizar, ¿no? Minimizando el tirar el producto, ¿no? La ubicación y tener productos estandarizados, desde luego, nos da grandes oportunidades, pues, para reciclar más, ¿no? Y eliminar la parte de tirar. Al final, yo creo que la construcción modular, siendo industrial, la construcción industrial, desde luego, es clave, porque al final estamos todos los que hemos participado aquí y más, formamos todos partes de la cadena de valor de la construcción industrializada. La construcción modular aporta la modulación, ese tipo de producto, pero desde luego, si no es por todos los que hemos participado aquí y todos los que están detrás de este sector, de la construcción modular, pues evidentemente esto no va a ir para adelante, ¿no? Creo que hay grandes oportunidades. Yo pienso personalmente que la construcción modular va a crecer exponencialmente. Es decir, antes no sé, se comentaba que el 1% de la construcción en España es modular, el 1%, siendo que en Alemania es el 9% o en Holanda es el 50%. El margen de crecimiento es brutal y va a crecer porque al final la industrialización va a llevar a una mejora de la productividad, a una mayor competitividad, y desde luego esto va a ayudar a la economía circular, digamos, de una forma, como estamos viendo, pues muy cualitativa, ¿no? Como siempre, los clientes y la sociedad serán los que determinen si esto tira para adelante o no, pero la responsabilidad es de todos los que estamos aquí y de algunos más. De acuerdo, muchas gracias. Pues Santiago. nada, gracias.